Hola, hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo cómo integrar y leer un archivo appsettings.json en nuestra aplicación de Windows Phone en .NET 7. Bien, para ello estoy en Visual Studio 2022. Voy a crear un nuevo proyecto. Aquí a la derecha, crear proyecto. Y el proyecto que estaremos trabajando es de formulario de Windows. Aquí en este caso ya lo tengo, pero para ubicarlo, si no lo tienes, puedes hacerlo en C#. Seleccionamos la plataforma Windows y aquí seleccionamos escritorio o desktop, si lo tienes en inglés. Y aquí la primera opción nos dice aplicación de Windows Phone. ¿Okay? Esta aplicación es precisamente para utilizarla con la última versión de .NET. Entonces la selecciono, presiono siguiente abajo a la derecha. Aquí voy a ubicar el directorio. En este caso va a ser mi repositorio de la máquina local en la carpeta C# Exercises. Bien, tú lo puedes dejar en la ubicación por defecto, no hay ningún inconveniente. Y aquí vamos a colocar leyendo app settings JSON. Bien, leyendo app settings JSON. Entonces lo dejamos así. Presionamos siguiente abajo a la derecha. Vamos a utilizar el .NET 7, que es el último hasta este momento. Vamos a presionar crear. Entonces esperamos a que inicie el proyecto. Y en este caso, pues lo que vamos a realizar para agregar, utilizar, leer un archivo de configuración de .json que ya sabemos que viene por defecto en nuestras aplicaciones de .NET Core, de ASP.NET, de ASP.NET Web API. Entonces lo que vamos a hacer es agregarlo aquí en un proyecto de Windows Forms, un proyecto digamos tradicional, para poder utilizarlo de la forma adecuada. Bien, aquí tengo un formulario. Voy a utilizar el cuadro de herramientas simplemente para agregar un par de controles. Vamos a utilizar un label, ¿okay? Que sería label 1. Vamos a utilizar otro, label 2. Vamos a utilizar dos cajitas de texto solamente para ejemplificar. Bien, utilizamos otra cajita de texto. Bien, correcto, aquí tenemos label 1 y label 2. Excelente. Y vamos a agregar también un botón para efectos de la prueba que vamos a realizar. Entonces básicamente este es el formulario sencillo para efectos de lo que queremos mostrar. Bien, entonces para iniciar el proceso de agregar nuestro archivo de configuración JSON, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar un paquete de NuGet. En este caso vamos a ir a herramientas, vamos a ir a administrador de paquetes NuGet y vamos a ir a la opción administrar paquetes NuGet para la solución. Entonces en este caso vemos que no hay nada instalado y aquí voy a ir a la parte izquierda que dice examinar. Voy a cerrar esta pestaña y lo que vamos a escribir es el paquete que se llama Microsoft. Aquí lo tengo, extensions.hosting. De hecho es un paquete bastante completo que nos va a permitir realizar diferentes configuraciones para nuestra aplicación. Lo que vamos a realizar en este momento es instalarlo completo, ¿verdad?, para nuestro proyecto, y vamos a seleccionar la última versión e instalar. Bien, presionamos instalar. Aquí me dice que va a instalar una serie de librerías. En este caso las voy a aceptar todas. Voy a presionar OK.
y vemos que va a iniciar el proceso de instalación. Entonces, posterior a esto, vamos a esperar que realice la instalación. Validamos. Vamos a la sección de instalado y nos dice que ya ha sido instalado, ¿bien? Que nos dice que lo tenemos como parte ahora de nuestro proyecto. Bien, entonces culminada esta parte y sabiendo que ya tenemos instalado este paquete de Nugget, lo que vamos a hacer es agregar en la raíz de nuestro proyecto, es decir, aquí está nuestra solución y aquí tenemos nuestra raíz, justamente donde está el nombre de nuestro proyecto. Voy a cerrar aquí el archivo. Voy a cerrar también la parte del paquete Nugget. Bien. Aquí voy a presionar guardar todo. Lo que vamos a hacer es agregar un archivo JSON, ¿no?, a la raíz de nuestro proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es presionar clic derecho. Vamos a seleccionar agregar. ¿Ok? Presioné clic derecho sobre mi proyecto. Presiono agregar. Vamos a nuevo elemento. Y en nuevo elemento vamos a ubicar un archivo con extensión JSON. Bien. Entonces aquí nos dice archivo de configuración JSON de JavaScript. Vamos a cambiarle el nombre. En este caso le vamos a colocar el tradicional app settings.json. Bien. Entonces presionamos agregar y ya tenemos nuestro archivo de configuración en formato JSON, el tradicional que ahora se utiliza en las aplicaciones, la gran mayoría de aplicaciones y para intercambio de datos. Bien, entonces, importante, con este archivo que nosotros vemos que se ha agregado aquí a la raíz de nuestro proyecto, lo vamos a seleccionar aquí en el explorador de soluciones y vamos a hacer dos acciones. Aquí en propiedades, en la parte de acción de compilación, vamos a seleccionar contenido. Bien, contenido o content, si lo tenemos en inglés, entonces seleccionamos contenido. Y en la propiedad de copiar en el directorio de salida, vamos a seleccionar siempre. Bien, copiar siempre. O to always en el caso de si estuviese en inglés. Entonces, con estas dos propiedades ya asignadas, vamos a ir a nuestra clase Program, ¿no? Nuestra clase Program, recordemos que en toda aplicación de C# es el punto de entrada de nuestra aplicación. Entonces aquí la selecciono y vamos a agregar código para poder asignar, para poder indicarle a nuestra aplicación que va a utilizar una configuración a partir de un archivo JSON. Bien, entonces para ello vamos primero a agregar aquí antes de este comentario que tenemos en nuestra aplicación, que nos indica que es el punto de entrada del método main. Lo que vamos a hacer es agregar una public, un campo, digamos, un miembro público estático que proviene de la interfaz y configuration. Le vamos a agregar un signo de interrogación que lo que indica es que puede ser nulo y lo vamos a llamar configuration, que es el nombre sugerido que nos da Visual Studio. Bien, y cerramos con punto y coma. Entonces estamos declarando este miembro público llamado configuration a partir de la interfaz y configuration. Luego, en el método main, es decir, en el método que es el punto de entrada de nuestra aplicación, por donde inicia realmente nuestra aplicación, vamos a crear lo que sería básicamente una variable que va a tener una asignación
y se le va a indicar que utilice el archivo JSON para configuración. Bien, entonces tenemos que comprender también en la parte de configuration de esta interfaz que representa, ¿verdad?, un conjunto de propiedades de configuración de la aplicación basados en clave valor. Bien, justamente lo que nos permite indicar en nuestro archivo JSON. Entonces vamos a llamarla builder y va a ser igual a new configuration builder, y vamos a agregar aquí nuestro archivo JSON, es decir, le indicamos add JSON file, abrimos paréntesis, le indicamos como en forma de cadena el nombre de nuestro archivo, appsettings.json, aquí con coma indicamos la opción de optional, que es igual a true, y también la sección de reload on change, que en nuestro caso va a ser igual a true, es decir, que va a recargar la configuración al momento que haya algún cambio en el archivo. Bien, entonces aquí guardamos esto, vamos a agregar una última línea donde vamos a indicar que configuration va a ser igual a builder.build. Bien, es decir, que vamos a utilizar esta configuración que hemos asignado a partir del archivo JSON a nuestra variable de configuración para que sea utilizada en todo el sistema. Bien, entonces con esto lo que vamos a realizar ahora es que vamos a ir a continuación a modificar el archivo JSON. Entonces vamos a appsettings.json y vamos a agregar algunas propiedades, algunas propiedades de ejemplo, para darnos cuenta que vamos a poder utilizarlas en toda nuestra aplicación, leyéndolas a partir de este archivo. Entonces aquí tenemos el archivo como tal. Lo que vamos a realizar es, vamos a agregar algunas configuraciones que van a permitir cambiar algunas propiedades de nuestros formularios. Entonces, para ello tengo este par clave valor de exclude. Lo que voy a hacer es agregar otro. Entonces presiono coma y voy a agregar uno nuevo que voy a llamar System Settings. Es decir, este nombre lo he agregado por mi cuenta, es decir, puede ser cualquier identificador, pero en este caso, como es algo que queremos indicar configuración del sistema, lo llamaremos System Settings. Agregamos dos puntos, que es la sintaxis normal de JSON. Agregamos llaves, y a partir de ahora vamos a agregar nuestros pares clave valor. El primero que voy a agregar es text. Este va a ser el identificador, y le voy a indicar, por ejemplo aquí, título del formulario, ¿no? Esto para poder guiarme y utilizarlo como título para nuestro formulario. Agregamos otro par clave valor. Vamos a agregar, en este caso, for color. Vamos a indicarle el valor de blue. Ok. Vamos a agregar otro que sería backcolor, que lo vamos a utilizar para lo que tiene que ver el color de nuestro formulario, y le agregamos un valor, es 255, para indicar el color, 245, 238, es decir, de acuerdo a lo que utilizan nuestros formularios. Y vamos a agregar una última propiedad llamada size, que es para indicar el tamaño de nuestro formulario. En este caso vamos a agregar 750 con 450. Bien, entonces con esto ya nosotros hemos agregado una
unas propiedades que nos van a permitir ser aplicadas en todos nuestros formularios a partir de la lectura de nuestro archivo JSON. Bien, entonces ahora lo que vamos a realizar es que vamos a crear una clase que nos va a permitir de alguna forma hacer el mapeo de todas estas propiedades que nosotros hemos agregado en nuestro archivo JSON. Entonces para ello voy a ir nuevamente a la raíz de mi proyecto, voy a indicar clic derecho, agregar, y vamos a agregar una clase. Y esta clase la vamos a llamar System Settings, es decir, la vamos a llamar de la misma forma que llamamos a nuestra propiedad en el archivo JSON. Entonces lo llamamos System Settings, la agregamos. Bien, y en esta ahora lo que vamos a hacer es agregar propiedades en función de los atributos de las propiedades que agregamos en el archivo JSON. Entonces voy a utilizar prop, voy a presionar tabular y en este caso voy a cambiar el tipo de datos, va a ser string, y presionando tabular cambio el nombre de la propiedad, en este caso va a ser text. ¿Bien? Voy a agregar otra propiedad, prop tabular, que va a ser de tipo color y que se va a llamar forColor. Entonces vean que estamos haciendo es agregando de acuerdo a las propiedades que añadimos a nuestro archivo JSON. Voy a agregar otra propiedad que va a ser de tipo color y le voy a indicar el nombre backColor. Y por último voy a agregar la propiedad de tipo size que tiene el mismo nombre, ¿no? Para indicar las dimensiones de mi archivo. Bien, entonces con esto culminamos esta pequeña clase y lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro archivo del formulario, propiamente del formulario, es decir, me ubico en el formulario y en Visual Studio puedo presionar F7 y en F7 ya me pasa a la parte del código de mi formulario. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar una modificación de la implementación del evento onload, bien, que básicamente dispara la carga del formulario. Entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es utilizar el ámbito protect, vamos a agregar la palabra clave override que nos indica que va a anular la implementación del evento onload. Vamos a indicar que no devuelve nada, que es void, y aquí indicamos el nombre del método utilizando como argumentos. Vemos que ya Visual Studio lo completa y que tiene que ver con nuestro formulario. Bien, entonces luego de esta línea que ya agrega base.onload, lo que vamos a indicar es, vamos a indicar lo siguiente, vamos a crear una variable var vamos a agregar un if donde vamos a validar si la sección de configuración de nuestro programa está vacía, está nula, por lo tanto si podemos trabajar en ella o no. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra clase program, presionar un punto configuration, que es el campo que definimos inicialmente. Vamos a consultar si es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, lo que vamos a hacer es agregar una variable que la vamos a llamar my settings y que va a ser igual a program.configuration.getSection, ¿no? Vamos a tener una sección
de nuestro archivo JSON, y en este caso es la que se llama System Settings. Bien, y aquí colocamos punto get y vamos a agregar el mapeo de nuestra clase System Settings. Bien, entonces cerramos con el signo mayor que, paréntesis y punto y coma. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es continuar. Vemos que aquí hay un error. Ok, y este error, lo que si presionamos control punto en Visual Studio, lo que vamos a hacer es indicar que use el espacio de nombres Microsoft Extension Configuration. ¿Ve? Entonces lo presionamos y ya con esto nos acepta la clase que hemos agregado previamente. Entonces aquí continuamos y lo que decimos es si mySettings es distinto de nulo. Aquí vemos la potencia de Visual Studio con la intuición de código. Entonces presionamos tabular y nos agrega el código. Si mi sección no es nula, entonces lo que hago es que a la propiedad text, este text que estoy agregando aquí, ¿cuál es? Es la propiedad text de mi formulario. Es decir, que si yo voy aquí a mi formulario en diseño, yo lo tengo seleccionado y en propiedades tengo esta que se llama text. Entonces yo lo que estoy básicamente indicando aquí es que esa propiedad va a ser igual a mySettings.text. Luego tengo la propiedad forColor y vemos que Visual Studio ya me suministra que debe ser mySettings.forColor. Correcto. Con tabular voy aceptando lo que me suministra IntelliCode. Luego la propiedad backColor de mi formulario va a ser igual a mySettings.backColor. Y por último la propiedad size va a ser igual a mySettings.size. Bien, entonces de esta forma ya nosotros tenemos la capacidad de poder agregar y leer un archivo JSON en nuestra aplicación de formulario de Windows. Bien, entonces lo que voy a hacer es presionar Control Shift B para compilar, validando que la compilación sea correcta. Vemos que aquí es correcta y voy a ejecutar mi aplicación. Bien, entonces la ejecuto y vamos a ver si aplica lo que yo he indicado en el archivo JSON. Bien, correcto. Entonces vemos que en mi archivo JSON yo indiqué que para la propiedad text se llamara título del formulario. Yo indiqué que para la propiedad backColor sea un color así bastante crema. Para la propiedad forColor yo indiqué que fuese blue, que fuese azul. Por eso es que lo agrega aquí en los labels y también en el botón, e indiqué la propiedad size, bien, que básicamente lo que hace es configurar el tamaño de la ventana. Entonces si yo quiero aquí hacer una prueba, por ejemplo, de algún cambio, puedo ir a appsettings.json, que lo tenemos aquí. Podemos indicar, por ejemplo, que sea red, ¿no? El color de las etiquetas, del texto que esté en mi formulario, y si lo ejecuto nuevamente, vemos que de una vez lo toma, bien, y ya el color es el indicado. Entonces vamos a devolverlo a blue, ¿ok? Y en este caso, pues lo que vamos a hacer ahora es una de las partes más importantes, más interesantes en todo desarrollo contra una base de datos, y es que vamos a agregar ahora lo que tiene que ver en nuestro archivo JSON, la cadena de conexión, el connection string, para poder utilizarlo de manera global en nuestra
aplicación de formulario de Windows. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer aquí en App Settings .json es agregar otro nuevo par clave valor, que en este caso va a ser el del connection string. Voy a presionar coma. Vemos que aquí hay una, digamos, una sección. Aquí hay otra sección y voy a agregar una tercera a partir de coma que se va a llamar connection string. Fíjense que aquí de una vez ya me lo agrega. El propio Visual Studio me lo indica. Entonces, connection string me va a agregar 2 puntos, las llaves, y aquí voy a indicar el nombre de un identificador para esa cadena. Yo lo voy a llamar default. Bien, y va a tener una cadena de conexión tal cual de SQL Server. Yo lo voy a llamar server. Va a ser igual a, por ejemplo, local, ¿no? Si yo tengo mi servidor local. Es decir, aquí van a ir los valores ya propios de cada conexión. En database voy a utilizar una base de datos, por ejemplo, llamada test, y con punto y coma separo la siguiente propiedad, que sería trust connection, y le voy a indicar que sea true, es decir, estoy indicando aquí que se conecte a través de la autenticación de Windows. Bien, entonces con esto cerramos, y aquí ya hemos agregado nuestra cadena de conexión a SQL Server, en este caso lo que yo quiero realizar. Entonces aquí también, por ejemplo, se puede sustituir por user igual al usuario, punto y coma password, el que necesitemos, el indicado. Entonces ya hemos agregado esta cadena de conexión, y yo voy a simular que tengo en mi aplicación, digamos, para efectos de buenas prácticas y de separación de responsabilidades, una carpeta. Voy a agregar una carpeta que se va a llamar services. En esta carpeta yo voy a agregar, digamos, la lógica que me va a permitir conectarme y hacer manipulación de datos en mi base de datos. Entonces, en esta carpeta services yo lo que voy a agregar es una clase. Bien, voy a agregar una clase a la que voy a llamar productos. Entonces voy a agregar, clic derecho, agregar, nueva clase, y la voy a llamar productos. Bien. Products en inglés, vamos a llamarla. Presionamos agregar. Bien, y vemos que en esta clase la voy a hacer pública. Esta clase. Voy a cambiar el modificador, el ámbito. Y lo que vamos a hacer es agregar todo el código necesario para poder ir a leer en el archivo JSON mi cadena de conexión. Entonces, lo primero que voy a hacer en mi clase es agregar un constructor. En este caso lo vamos a hacer a través de la abreviatura ctor. Presionamos tabular y aquí nos agrega un constructor por defecto para nuestra clase. Luego lo que vamos a validar es, como hicimos en el formulario, si la configuración de mi archivo JSON tiene datos, tiene información. Entonces para ello coloco program.configuration. Si program.configuration es distinto de null, bien, lo que voy a hacer es agregar mis llaves y voy a decir que hay una variable que voy a utilizar, digamos, en toda mi clase, que va a ser una propiedad, digamos, un campo privado, mejor dicho, que voy a llamar private string. Bien, que va a llamarse connection string. Ok. Para efecto de advertencias en C#, aquí en Visual Studio voy a indicar que puede ser nula, pero nos aseguraremos aquí de que no lo sea. Entonces voy a indicar connection string va a ser igual a program.configuration.getConnectionString.
y aquí voy a indicar el identificador en el archivo JSON de mi cadena de conexión, en este caso es default. Bien, ya lo hemos realizado y voy a agregar aquí un método público que simplemente va a simular que voy a insertar algo en una base de datos, ¿no? que voy a conectarme a la base de datos. Entonces voy a indicar aquí public void, vamos a colocar aquí por ejemplo insert product, insert producto, agregamos nuestras llaves y aquí yo digo, hago otra comprobación si mi variable connection string es igual a nulo, entonces voy a hacer que salga de del método, y si no, bueno, voy a empezar a utilizar por ejemplo using, aquí vamos a simular que vamos a utilizar ado.net, ok, SQL connection, voy a presionar control punto y voy a solicitar instalar el paquete system.data.sql client. Repito, para hacer esto yo presiono control punto, o puedo ir a esta opción que tengo aquí que me coloca el mismo Visual Studio de acciones rápidas, y yo le indico instalar el paquete system.data.sql client, ¿no? Entonces de ado.net, fíjense que ya lo instala, lo puedo ver aquí arriba, y lo que voy a hacer es llamar a mi variable de la misma forma, SQL connection, y va a ser igual a new SQL connection, tomando como base de cadena de conexión mi variable connection string. Bien, entonces con esto es suficiente, es decir, aquí iría el código para hacer una acción en la base de datos. Entonces, para efectos de la demostración, como queremos ver es cómo se comporta, y falta un paréntesis, cómo se comporta mi lectura del archivo JSON, con esto es suficiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a mi formulario, y en el formulario yo voy a presionar doble clic en el botón 1, y aquí lo que vamos a hacer es hacer la llamada a la clase que hemos creado. Entonces voy a colocar products. Bien, aquí lo tenemos, lo vamos a llamar de la misma forma y va a ser igual a new products, es decir, estoy instanciando mi clase, estoy creando un objeto de mi clase, y aquí voy a indicar products.insert product. Bien, entonces con esto lo que estamos haciendo es llamar desde nuestro formulario a la clase que acabamos de crear y que va a ir a leer la cadena de conexión de mi archivo JSON. Bien, entonces vamos a colocar un punto de interrupción justamente aquí en este método, y vamos a validar cómo se comporta al momento de ser ejecutado. Entonces ejecuto mi aplicación, nos indica que tenemos un error, vamos a ir a corregirlo. Sí, en el return faltó un punto y coma. Bien, con esto ya lo hemos resuelto. Ejecutamos y vemos que aquí tenemos nuestra aplicación. Si yo presiono el botón, vemos que llega hasta la clase products. Vamos a ocultar esta sección y vamos a presionar F11, o presionamos este botón que nos lleva paso a paso por instrucciones. Entonces fíjense que aquí ya se ejecutó el constructor de mi clase. Al ejecutarse el constructor de mi clase, él validó si la configuración que nosotros indicamos desde program que lee el archivo JSON es distinta de nulo, es decir, que si tiene algo, y si lo tiene, fue a buscar la conexión. Entonces en este momento, si yo me paro aquí, me doy cuenta que efectivamente fue a leer en mi archivo JSON y me trajo completamente la cadena de conexión. Y por ende, si yo inicio aquí a la depuración, voy a indicar, voy a evaluar si es igual a nulo el connection string. Me dice que no lo es, por lo tanto continúa la ejecución del código, y aquí nuevamente puedo ver
que la conexión, en efecto, la cadena de conexión ya la tengo leída desde mi archivo de configuración appsettings.json. Entonces ya aquí dentro de Adobe.net, o si estoy utilizando Entity Framework Core, etcétera, ya voy a poder realizar todas las acciones necesarias en mi programa. Bien, entonces con esto nosotros hemos culminado lo que tiene que ver la integración de un archivo appsettings.json en Visual Studio en un proyecto de Windows Forms. Y por ejemplo voy a ir para finalizar, a la carpeta de mi proyecto, es decir, en la raíz de mi proyecto selecciono clic derecho y voy hasta una de las opciones finales que dice abrir carpeta en el explorador. Fíjense que aquí estoy y voy a ir hasta mi carpeta de salida, que es Vim Debug, ¿verdad? Que es la configuración que tengo ahorita, .NET 7, y aquí tengo mi aplicación. Entonces vemos que aquí tenemos el archivo .json. Aquí tenemos el archivo .json y aquí tenemos nuestra aplicación como tal. Si yo la ejecuto desde aquí, me doy cuenta que tiene la configuración, lee la configuración del archivo JSON. Si yo modifico este archivo JSON, por ejemplo, con el Notepad, me doy cuenta que yo puedo, por ejemplo, cambiar aquí título del formulario, lo vamos a cambiar por nombre del sistema, por poner un ejemplo. Aquí vamos a cambiar a red para ver nuevamente cómo se comporta. Y de hecho aquí puedo cambiar también mi cadena de conexión. Entonces yo lo guardo, lo cierro y si ejecuto nuevamente me doy cuenta que cambiaron las dos propiedades que indiqué. Cambió el título del formulario a nombre del sistema y el color de azul a rojo. Bien, espero que esto les pueda ayudar, que les pueda servir en sus desarrollos en formularios de Windows, que les aproveche y muchas gracias.